Hola chicas, buenas noches. Cintia, Erika. Ay, tengo dos Ericas, Noemí. Evelyn, Magdalena, Moni, Miriam, Mitzi, Elvira. Se está conectando Karina y Mónica. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, asesora. Ah, gracias. Erika, ¿estás en dos dispositivos o me apareces doble? Me conecté en mi celular, pero se me apagó, entonces me conecté en Ah, ok. mi computadora y yo creo que se quedó doble. Sí, estás doble. Ok, las demás me escuchan. Magdalena, Moni. Mitzi, ¿me escuchas? Elvira, Karina, Simón y sí. Ok. Mónica, Yasmín. Tengo a una Mónica Alejandra García conectándose, pero no puede. A ver si lo intenta de nuevo. Bueno, pues aquí estamos, intentándolo.
Creo que ya. Mónica García, buenas noches, bienvenida. Qué bueno que sí pudiste conectarte. Pues aquí estamos, chicos, iniciando nuestra semana de chicas, nuestra semana 2 del módulo. Estamos en una nueva fase que es justamente contextualización. Es nuestra segunda etapa de la metodología que estamos siguiendo para la elaboración de nuestro proyecto. Ya pasamos la fase de diagnóstico. Ya a estas alturas nuestro tema debe estar clarísimo y bueno, entramos el lunes a nuestra fase de contextualización. Pues bueno, muchas gracias, bienvenidas y pues gracias por conectarse. Y bueno, mi primer punto en en las órdenes del día de estas sesiones es, como siempre, preguntarles cómo están, cómo van, cómo se sienten, ya revisaron las instrucciones. Sé que algunas ya empezaron, ya tengo por ahí algunos trabajos. ¿Cuáles son sus dudas, sus comentarios? Acuérdense que todo es bienvenido y lo que trabajemos con una de ustedes, pues nos ayuda a todas las demás. A ver, ¿quién quisiera decirnos cómo va con esta semana 2? Las que pueda, sin problema. A ver, ¿quién inicia? A ver, Karina Ábalos, ¿cómo vas? Buenas noches, asesora y compañeros. Buenas noches, hija. Bueno, yo apenas estoy empezando a leer los recursos de la semana. Siempre trato antes de iniciar mis actividades leer detenidamente, si es posible 2, 3 veces para poder reflexionar y analizar lo que tengo que hacer, para que los puntos me queden muy claros antes de realizar las actividades. Y aunque ya tengo el tema del proyecto de la semana pasada, trato de asegurar que lo que voy a hacer esté dentro de los puntos que me marcan las instrucciones. Ok, pero no has revisado las actividades, no sabes aún qué te piden. Eh, no, sí, sí leí, ya me metí a leer las actividades, pero no, o sea, ahorita en la sesión es lo que me gustaría aclarar los puntos donde tenga dudas. Ok, ok. Muy bien, Cari. Muy bien, muchas gracias. Cintia, yo apenas está revisando. Evelyn, apenas va a comenzar. Magdalena, apenas iniciando revisar la actividad 3. Bueno, lo que pasa es que sí es importante una revisión previa a la sesión, porque si no, no tenemos material de dudas, que es lo más importante. O sea, no tenemos así como inquietudes con qué trabajar y qué despejar. Moni, ya subí mi primera actividad. Ok, ¿ya está calificada, Moni, o me la subiste después de mediodía? Hace 10 minutos, no, pues no, revisé. Miriam, tú ya la hiciste, ¿verdad? La actividad uno. De hecho, la tuya sí la recuerdo, ya está calificada. Ah, sí, aquí me estás contestando. Ok. Sí, sí, Miriam. Sí, la actividad 3 y 4 nos piden procesador de textos. Entonces sí, sí es en Word y sí tienes que enriquecer tus respuestas con búsquedas de Internet. Para la actividad 4 puedes utilizar cualquier fuente, ¿eh? Las preguntas se prestan para hacer una investigación de cualquier fuente. En la actividad 3 no. Como ya lo viste, fueron proyectos como tal, validados. Y sí, lo recomendable es pregunta por pregunta, hija. Si mal no recuerdo, en la actividad 3 te fue bastante bien. Hiciste
Me parece que una muy buena búsqueda, ¿cierto? Y un muy buen cuadro comparativo. Sí, muy buen trabajo, Miriam. Felicidades. Gracias. Gracias. Mitzi, tengo todavía así como muy en la mente el último mensaje que me enviaste. Al final del día, ¿encontraste tema? ¿Encontraste proyectos semejantes? Tú que me decías que habías buscado y buscado y no encontrabas. Aquí me estás contestando. Es que no encuentro proyectos semejantes. Me parece un poquito, eh, habrá que a lo mejor afinar la búsqueda, hija, pero si me lo permites, vamos a dar una explicación de las actividades y aunque bueno, ya parte se dio el viernes y buscamos algo de tu tema. Te preguntaba en el mensajero, Mitzi, ya no revisé si había respuesta porque tuve que cerrar plataforma, si habías buscado a través de Google Académico. Miriam, sí, pueden ya usar la información de su fase uno y 2. De hecho, la van a seguir usando en todas las fases y complementarla con lo que investigues. Mitzi, y a través de Google entonces me dices que no encontraste, ¿verdad? Ya tengamos, insisto, que afinar la búsqueda. Ahorita hacemos un ejercicio. Ok, muy bien. Pero bueno, eso es lo importante de ya haber avanzado un poquito con la revisión de actividades, porque sí hay dudas mucho más concretas en las que podamos trabajar. Mm, Mónica, ¿tú cómo vas, Mónica Alejandra? O Mónica Yasmín, cualquiera de las dos Mónicas. ¿Ustedes cómo van? Mónica Alejandra. Ok. ¿Y tienes alguna duda, ya que estás terminando la actividad 3? Algo que no esté claro, Mónica Yasmín. Ok, tú sí encontraste proyectos. Nada más cuida que sí sean proyectos y que el tema sea lo más semejante al tuyo, hija. Bueno, pues ya hay un avance por ahí. Erika, Evelyn, ¿ustedes cómo van? Bueno, Evelyn ya me decía que apenas iba a empezar a revisar, creo. Mónica, sí, son dos proyectos a comparar y el tuyo. O sea, en la tabla tendrán que aparecer tres columnas de datos más los puntos a comparar. Bueno, muy bien. Pues les parece entonces, vamos con nuestro segundo punto. Vamos a explicar las actividades que tenemos por delante esta semana y veremos si hay más dudas por ahí. Evelyn, veo que tenemos que hacer un cuadro comparativo, ¿lo puedo hacer en Canva? Evelyn, pues un cuadro comparativo lo puedes hacer en Word, sí.
sin mayor problema porque de todas maneras tendrías que pasarlo a un Word porque nos piden un procesador de textos. A menos que lo hagas en Word y me pongas la liga del puro cuadro en Canva y los textos después en Word, no sé. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Vamos entonces a pasar a la explicación para dejar un margen de tiempo y poder hacer algunas búsquedas. Muy bien, pues aquí estamos. Semana 2, fase de contextualización. Y ya pasamos la fase de diagnóstico, evidentemente. Para hacer esta actividad 3, debemos haber hecho ya bastante bien nuestra actividad 1 y 2 y bueno, tener el tema muy claro, porque si no, pues nuestra búsqueda quizá no vaya a resultar tan sencilla para nuestra actividad 3. ¿Qué nos piden? Nos piden básicamente un documento. Esto les digo que nos pide un procesador de textos en el que pongamos una tabla, un cuadro comparativo, donde trabajemos estos puntos que nos da la actividad: el problema, el objetivo general, el lugar donde se desarrolla, la población que se beneficia, quién o quiénes han atendido el problema y qué soluciones se han planteado. Vamos a comparar su proyecto, o sea, van a tener que poner estos datos de su proyecto, que ya los tienen de la actividad 1 y 2, y lo van a comparar con dos, al menos con dos proyectos que ustedes busquen, que ustedes investiguen, que ustedes revisen y cuyo tema sea el mismo o lo más parecido al tema de ustedes. No vamos a encontrar proyectos quizá de su misma comunidad o de su colonia o de su municipio, pero eso no importa, pueden ser problemas con cualquier ubicación, siempre y cuando el tema sí sea el mismo. Vamos a hacer una tabla, a ver, más o menos como esta, ¿sí? Aquí están los mismos puntos que nos pide la actividad. Aquí van a responder esta columna con estos datos de su propio proyecto y aquí del proyecto investigado 1 le puse yo, ustedes pondrán el título, y aquí del proyecto investigado 2. Yo agregué esta fila, este punto lo puse adicional porque es muy recomendable y sobre todo para los proyectos investigados, como no son de su autoría, los van a ustedes a tomar de otros autores, pues aquí inmediatamente poner la referencia y el sitio donde lo consultaron, porque para esta actividad yo lo primerititito que reviso es entro a la liga que ustedes me están mandando para revisar la fuente de su proyecto y revisar que evidentemente sea un proyecto, que no sea una noticia, que no sea una página web, que no sea una página de gobierno. De hecho, de los que revisé hoy, regresé 2 precisamente porque los datos eran principalmente de páginas de gobierno y de páginas web de organizaciones civiles. Entonces, pues no son proyectos, no cumplen con las características. Una vez que tengamos esto, entonces vamos a hacer una conclusión y la conclusión básicamente es de 3 puntos. ¿Qué diferencias encontré entre mi proyecto y los que investigué? ¿Qué semejanzas encontré entre los proyectos? ¿Y cómo es que esta búsqueda, esta investigación, enriquece mi propio proyecto? Debemos responder de manera completa y bueno, evidentemente lo más
fundamentado con mayor análisis posible. Y esto ponemos nuestras referencias, lo que hayan ustedes requerido buscar y cerramos nuestra actividad 3. Las sugerencias para esta fase es evidentemente que el tema sea lo más parecido al de ustedes, que se realice la comparativa con proyectos similares, que ustedes en el cuadro agreguen los datos de su propio proyecto y hacer nuestra búsqueda en bases de datos especializadas y lo más sencillo es irnos a través de Google Academy. Bases de datos especializadas ya lo están trabajando en el foro, por ahí están también mencionadas en mi comentario de hoy. Tenemos, bueno, Redalix, Cielo, Dialanet, o sea, todas estas son muy buenas fuentes de información para buscar proyectos. Y esto es lo que nos pide la fase 3, la actividad 3. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran que volviéramos a tocar? Lo explicábamos, de hecho, esto desde el viernes. ¿Todo bien? Me dice Erika. A ver, las demás, las que apenas están iniciando. Elvira, tu proyecto lo puedo comparar con un proyecto que encontré en la red de generaciones pasadas. No me gustaría, hija, porque ahí sí se podría prestar a plagio. Búscate mejor otro proyecto. Habiendo tanta información en internet, mejor no nos arriesgamos. Mejor búscate un proyecto sólido. Cari, no tengo número de líneas o párrafos. Creo que lo he comentado ya en varias ocasiones que lo que me interesa realmente es que las respuestas estén completas. Es la conclusión de tu trabajo, que realmente estén fundamentadas. ¿Algo más? ¿No? Ok. Bueno. La dificultad de esta actividad es únicamente realmente hacer la búsqueda en fuentes serias, chicas, ¿eh? Creo que eh, en sí el trabajo no es complicado una vez que ya tienen ubicados los proyectos. Pasamos a la fase 4. Seguimos en la fase de contextualización y bueno, también nos pide un documento en el que se haga ya una descripción más completa del problema. Sí, cómo se vive el problema, cómo está esta situación, cómo puede esto ser una oportunidad para mejorar en tu comunidad, cómo afecta o beneficia el aspecto poblacional, económico, social, hasta dónde quieren llegar con este proyecto y qué es lo que desean lograr con él. Entonces vamos a iniciar la actividad 4 con una descripción completa del proyecto. Posteriormente, tendremos que contestar estas preguntas. ¿Qué pretendo lograr con mi proyecto? ¿Cómo afecta o beneficia? ¿A cuántas personas afecta? ¿Dónde se llevará a cabo? Hay que contestar pregunta por pregunta. Estas son las preguntas que la actividad nos pide, que busquemos información. De hecho, nos dice que en Google Académico, pero aquí podemos usar cualquier tipo de información. Aquí sí podemos usar noticias, aquí sí podemos usar páginas de gobierno, todo lo INEGI, datos de INEGI, todo lo que enriquezca las respuestas a estas preguntas será bienvenido, ¿sí?
Esta semana es de búsqueda de información, chicas. La actividad 3 es una búsqueda de información, es una investigación enfocada, porque necesitamos concretamente proyectos validados. La actividad 4 también es búsqueda de información, aunque es una información más libre. Aquí sí podemos utilizar distintas fuentes. Hay que contestar de manera completa estas preguntas. Un comentario. Sí debemos contestar todos los puntos de la actividad. Me di cuenta en la actividad 2 que muchas personas, bastantes, no me contestaron los puntos teóricos. Me pusieron causas, consecuencias, el árbol, las soluciones y los objetivos. Y venían una serie de preguntas, de puntos teóricos que tendríamos que haber contestado y no lo hicieron. Entonces, esa parte sí afecta en la calificación. Hay que ser muy cuidadosas en no dejar ningún punto sin resolver de cada actividad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera parte de la actividad 4. Posteriormente, vamos a hacer una conclusión en donde ustedes expliquen cómo afectaría a su comunidad en caso de no resolverse este problema. Y contrariamente, cómo podría beneficiar su comunidad ya que este problema se resuelva. Esta va a ser la conclusión. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Yo preferiría que no tomáramos proyectos de gobierno, Magdalena. Los proyectos de gobierno normalmente vienen justo en las páginas de los programas de gobierno y realmente no podemos saber si sí se hicieron, si no se hicieron, si solamente es publicidad, propaganda. Digo, realmente no hay una certeza de que de que sea un proyecto validado. Y me parece a mí que de reforestación debe haber otro tipo de proyectos mucho mejor fundamentados. Ok, Magdalena. Miriam, riesgo y consecuencias. No, no es lo mismo, Miriam. El riesgo es algo que puede pasar a futuro si el problema continúa. Las consecuencias son las que se están viviendo ya actualmente, los efectos. Sí puedes hablar de dos cosas distintas. Los riesgos es como que la proyección de la información que ya tienes y las consecuencias es lo que se está viviendo. ¿Sí fui clara? Ok. ¿Hasta aquí no hay ninguna otra pregunta? Bueno, pasamos entonces a la siguiente parte de la actividad 4. En esta parte, en la parte final de la actividad 4, vamos a continuar con el trabajo del planteamiento de objetivos. Si recuerdan, en la fase 2 hicimos un objetivo general y planteamos al menos 3 objetivos específicos, que creo que esa parte la gran mayoría la hizo bastante bien. Bueno, esta es la parte de la continuación de esos objetivos y nos pide que llenemos una tabla como esta. Si se dan cuenta, ojo, esto es interesante, esta tabla es de 4 columnas. Aquí tenemos los ámbitos que afectan donde está inmerso el problema, los efectos que el problema está teniendo en su comunidad, los objetivos específicos y estas son las metas. Las metas son
pasos todavía, acciones más pequeñas que tendremos que realizar para conseguir los objetivos específicos. Pero si se dan cuenta, estas tres columnas, chicas, ya las tienen hechas, ya las tienen elaboradas. El ámbito se planteó desde la actividad uno. Los efectos se plantearon en la actividad uno y en la actividad 2. Hasta hicimos un árbol con las consecuencias y los efectos. Ya los tienen. Y los objetivos específicos fue la parte final de la actividad 2. Entonces, esto ya lo tienen preparado. Es cuestión nada más de que lo revisen, vean que no tienen que modificar nada, que no hay ningún comentario al respecto y no los traigamos a esta tabla. Lo que sí tenemos que desarrollar son las metas. Estas metas no las hemos hecho, se van a trabajar en esta actividad y el mecanismo o el camino es el mismo. Necesitaremos al menos 3 o 4 metas para cada objetivo específico. Aquí vamos a poner los 3 objetivos que ya tenemos en la actividad 2 y a cada objetivo le vamos a desarrollar 3 o 4 metas. Entonces tenemos primero el objetivo general, que es el más grande, es el para qué, el porqué de mi proyecto. Y luego tenemos los objetivos específicos, que son acciones más pequeñas para lograr este objetivo general. Y ahora vamos a hacer los pequeños pasos, las acciones concretas, las pequeñas tareas que necesitamos hacer para conseguir estos objetivos específicos y a su vez conseguir el objetivo general. Ponemos nuestras referencias y con eso estaríamos cerrando nuestra actividad 4. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que crean que necesitemos puntualizar para que sus actividades queden muy bien? ¿Ninguna? Tenemos igualmente, como nuestra semana 1, tenemos nuestro foro de clase. En esta ocasión nos pide aplicaciones para investigación. Entonces ya por ahí he visto participaciones. Hay un renglón donde nos pide aplicaciones para proyección de información. Ahí desde el inicio hice la aclaración que no es para presentación de información. Entonces no es un Canva o no es un PowerPoint, más bien es para proyectar datos o información a futuro, tipo INEGI, Excel, Power BI, todas esas aplicaciones son las que nos ayudan a proyectar, ¿sí? Con nuestras 5 participaciones que ya desde la semana 1 explicamos y bueno, con la particularidad de que la tabla y la pregunta detonadora pues ya deben estar por ahí compartidas en el foro. Ya vi varias, entonces sí, creo que quedó claro. Tenemos nuestro informe de reflexión también con la recomendación de que sea, ya que hayan terminado sus actividades, cuidar sus tiempos, cumplir con las reglas de etiqueta en comunicación virtual, sobre todo en el foro, no olvidar nuestras referencias, porque bueno, es la evidencia de que no vaya a haber plagio, sobre todo esta semana, donde sí se trata de hacer investigación y de hacer búsqueda de información. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Itziar me dice aquí. A ver, vamos a ver. Miriam, los ámbitos que pusimos desde un comienzo, entonces se plasman en la tabla. Así es, hija. A menos que tengas alguna retroalimentación de que revises los ámbitos, bueno, pues ahí los tendrás que revisar. Pero si no, son esos los que
Los que pusiste en la primera tabla de la actividad uno, son los que ahora tendrás que poner en la actividad, en la tabla de la actividad 4. Mitzi, no te... Ok. Cari, en la tabla se van a poner los ámbitos del árbol. Cari, en el árbol no pusimos ámbitos, pusimos causas y efectos. Los efectos sí los vas a poner, y los puedes usar, pero ámbitos no pusimos en el árbol. Los pusimos en una tabla en la actividad uno. Revisa y verás. Erika, ninguna. Cari, en la tabla son 4 ámbitos. Perdón, en el árbol. Cari, no, en el árbol no pusimos ámbitos, hija. Pusimos en las raíces las causas, el tronco era el problema y el follaje eran las consecuencias o los efectos. Y la tabla no pide 7, no, no te pide número, simplemente te pide que pongas los ámbitos. No, no hay número. Parece que estás un poquito confundidilla ahí. ¿Alguna otra duda? Pregunta, chicas. ¿No? Bueno, permítanme entonces tomar lista antes de pasar a... Vamos a hacer un brevísimo ejercicio de una búsqueda. Permítanme un segundo. Sobre todo porque me tiene preocupada por ahí el tema de Mitzi, que dice que no encuentra proyectos. A ver, abrí una página de Google normalita, sin nada. Me voy a ir a Google Académico. Tecleo, aquí está, me lo abre, ¿sí? Ya estoy aquí en Google Académico. Aquí está la liga, la misma que le ponía por ahí en la presentación. A ver, vamos a intentar hacer una búsqueda. Mitzi, ¿me puedes nos puedes compartir el tema central de tu proyecto? Que si no me equivoco son los problemas generados por drenajes tapados. ¿Es correcto, Mitzi?
Sí me están escuchando, chicos, y viendo la pantalla? Sí, asesora, sí se escucha y se Ok, ve. ok. Coladeras tapadas. Ok, Mitzi. Si le pongo nada más coladeras tapadas, probablemente no me vaya a dar información. Tengo que afinar la búsqueda. Entonces, yo aquí le puse problemas generados por drenajes tapados. No le voy a poner dónde. Y vamos a ver qué nos da. Pues me da problemas con drenaje, más problemas con drenaje, retención de agua, se indica propiedades del suelo, graves en la instalación y el tapado aquí es de los materiales, evaluación de las infiltraciones del sistema de drenaje eh, mediante un sistema de contaminantes. Aquí tenemos una evaluación del sistema de tanques de rebombeo. Alternativas para la implementación de sistemas de drenaje de aguas residuales, propuesta de diseño y planificación para la implementación de un sistema de drenaje sanitarios, sistemas urbanos de drenaje sostenibles, diseño y construcción de sistemas de drenaje en aguas residuales, análisis de la relación entre el nivel de mantenimiento de los sistemas de drenaje pluvial y la incidencia de inundaciones en el barrio de la Gloria del Cantón Jipiljapa. Me parece que este puede ser algo muy cercano a tu tema, ¿no, Mitzi? ¿Cómo lo ves? Sí, sí hay, hija, ¿eh? Este drenaje es la palabra como científica, digámoslo así, técnica de coladeras. Coladeras son muchas otras cosas, hija. Puede ser drenaje o quizá alcantarillas, ¿eh? O sea, coladeras es un término coloquial, digámoslo así. Pero a mí me parece que este te puede ayudar. Mira, lo voy a abrir. Este es de una universidad. Vean, chicas, esto es lo que identifica un proyecto validado. Vean cómo está el texto, ¿sí? Aquí está el título, aquí están los autores, las palabras claves, la fecha de publicación, quién lo publica, cómo se cita. Casi todo está en resumen. Con el resumen ustedes se pueden guiar para ver si el tema es lo que de este proyecto es lo que se asemeja al de ustedes. Normalmente lo trae también en inglés. Trae la liga a donde te lleva para leer todo el proyecto. Es una tesis y casi todos vienen en PDF. Recuerdan que yo les comentaba esa particularidad que casi todos venían en PDF. Entonces, así es como se presenta un proyecto, para que esté realmente validado y publicado. Sí, sí, ayudó. Y hay muchísimos más. Mira, quizás si tecleamos alcantarillas, vamos a ver qué nos da, o alcantarillado. El alcantarillado del barrio de San Benito en la ciudad de Bogotá. Evaluación del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de El Tambo, Pambamarca. Hay muchísimo, muchísimo. Entonces, sí, sí, coladeras es el término coloquial.
Ok, qué bueno que te ayudó. ¿Alguien me quiere comentar? Sí, Google Académico te va a mandar a Cielo, claro. Sí, y a Redalic y a todas las bases de datos validadas. Eso es lo importante. ¿Alguien quisiera compartirme su tema para hacer una búsqueda? Simplemente como ejemplo, a ver si podemos abrir uno de Cielo o de Redalic. Ok, Elvira, escasez de agua. Mira, me voy a usar el incremento del narcomenudeo, porque escasez de agua tengo que afinarlo. O sea, hay que ponerle un poquito más de filtro. Incremento de narcomenudeo. Quizá aquí sí valga la pena ponerle, eh, pues no sé, vamos a ponerle en México, a ver qué nos da. Inseguridad y narcomenudeo en la Ciudad de México, distribución diferenciada y correlativos asociados. De lo global a lo local, crimen organizado en la Ciudad de México. Wow. ¿Qué es el narcomenudeo? Un acercamiento etnológico. Enemigos globales, criminales locales, historia social del narcomenudeo en la Ciudad de México. Fíjate, periodo de 1989 al 2020, wow. Narcomenudeo y violencia homicida en Tijuana. O sea, hay muchísimo. Ojalá no, ¿verdad? Pero sí, sí lo hay. Mira, este es de cielo. Vamos a abrirlo a ver cómo viene y qué nos da. Este es de cielo. Cielo es la base de datos que lo contiene. Vean, igual, ¿sí? Aquí está el título. De hecho, desde aquí te dice artículo de investigación. Aquí está el autor. Aquí está el resumen. Aquí está el resumen en inglés. Las palabras clave. La introducción. Planteamiento. Aquí viene ya básicamente todo el desarrollo de la investigación del proyecto. Vienen datos, vienen mapas, vienen, bueno, todo lo que pudiéramos necesitar. Estos artículos, estos proyectos, inclusive nos dan cómo citarlo. Aquí, cómo citar este artículo. Inclusive ya nos dicen exactamente cómo lo podemos citar. Ojo con un dato interesante, chicas. Normalmente los proyectos, los artículos de estas bases de datos que están revisados, arbitrados, le llamamos en investigación, traen esta clave ISSN y un número. Este es el número de revisión, de validación de que la información es confiable. Entonces se identifican con esta clave. ¿Sí? Así es como se hace una búsqueda de este tipo de información. Si le tecleamos escasez de agua, pues en México, vamos a ver qué nos da. Pues infinidad, ve nada más. La sequía y la escasez de agua en México. Es interesante, situación actual y perspectivas futuras, y es de cielo. Los conflictos por agua en México, cielo. Los conflictos por el agua en México. Este es de Redalic. Vamos a abrir este de Redalic. Este me lleva directo el artículo. Evidentemente es un PDF. Trae todos los datos. Aquí trae el título, el autor, las fechas,
cómo citar el artículo, la introducción y toda la información. Miren, ISSN y la clave. Este proyecto está aceptado, revisado, validado y publicado. ¿Y dónde está disponible? Aquí viene la liga. Son los datos que traen estos buscadores. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? A lo mejor como tal en Ecatepec no lo vamos a encontrar, no lo sé. Sí, sí está, hija, mira. Ecatepec sin agua, escasez de agua, el huachicoleo de agua en Ecatepec, el sistema comunitario de agua en el pueblo Guadalupe Victoria Ecatepec de la UNAM. ¿Vale? La ecología política en el caso de Ecatepec en la metrópoli de México. ¿Existe un voto hídrico? Oye, pues parece que hay problemas serios, ¿eh? Es de Redalic. Aquí hay otro de cielo. El huachicoleo de agua en el ciclo hidrosocial, fracturación de la subordinación cliental del agua en Ecatepec. ¿No? Hay mucho, mucho, mucho. Como verán, los podemos encontrar en cuestión de minutos, ¿eh? O sea, ¿cuánto nos tardamos ahorita en revisar 3 temas? 7 minutos. Es inclusive mucho más sencillo, hasta por ahorro de tiempo, hacer una búsqueda directa, como el ejemplo que estamos haciendo, y no meterse a navegar a la red abierta, donde ni siquiera vamos a poder distinguir si la información que estamos leyendo es confiable, es validada, o qué es, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos tardamos? De veras, no, ni 10 minutos en encontrar los proyectos. Entonces, hasta por economía de tiempo, es muchísimo más sencillo buscarlos de esta manera. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a recapitular en un par de minutos para ir cerrando nuestra sesión. Chicas, entramos a la fase de contextualización, semana 2 de nuestro módulo, fase 3 y fase 4 como actividades de la semana. En la fase 3 tenemos que hacer un cuadro comparativo de mi proyecto con otros 2 proyectos del mismo tema, no importa la ubicación geográfica, siguiendo los puntos que la actividad nos marca. Eso es importantísimo, la liga, las referencias para poder checar su fuente, si no, no voy a poder evaluarlo. Posteriormente haremos una conclusión de semejanzas, diferencias entre los proyectos y cómo enriquece esto a mi propio. Ponemos nuestras referencias y terminamos nuestra actividad 3. Por favor, las respuestas a las preguntas de la conclusión siempre lo más completas posible, fundamentadas con información y análisis. Pasamos a la actividad 4. En la actividad 4 iniciamos con una descripción completa de los puntos que nos pide de nuestro proyecto. Después nos vamos a contestar pregunta por pregunta de las que nos hace la actividad, documentándolas
ya aquí en distintas fuentes de información. Posteriormente hacemos una conclusión de qué pasaría si este problema continúa, o qué beneficios traería si el problema se resuelve en mi comunidad. Continuamos con el trabajo de los objetivos. Nos llenamos una tabla que la actividad nos presenta, donde tendremos que anotar los ámbitos, los efectos, los objetivos específicos y crear las metas. Ámbitos, efectos y objetivos específicos ya los tenemos de actividades pasadas. Solo tendremos que crear las metas, que es la misma mecánica, 3 metas al menos por cada objetivo específico. Eh, Terminamos esto, ponemos nuestras referencias y cerramos esta actividad 4. Avanzamos en nuestro foro, principalmente me imagino ya a estas alturas con los comentarios a las participaciones de sus compañeros, y no olvidamos nuestra conclusión el fin de semana. Respondemos nuestro informe de reflexión, esa autoevaluación de 5 preguntas. Al finalizar nuestras actividades, si no, pues creo que no tendremos que cómo responder esto. Cuidamos nuestros tiempos, cuidamos agregar las referencias, cuidamos las reglas de comunicación virtual en el foro, ¿sí? Y pues sobre todo el tema de tiempos, porque vamos, no tenemos facilidad de prórrogas en este módulo. Cerramos con esto nuestra semana 2. Estaremos listos para pasar a nuestra semana 3. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, chicas, muy bien. Pues buenas noches, muchísimas gracias. A trabajarle un poquito y a descansar también otro poquito. Descansen, buenas noches y continúo por ahí al pendiente en el chat de plataforma. Muchísimas gracias. Gracias, asesora. Gracias. Buenas noches.